Vamos a dar inicio, ¿verdad? Entonces, miren, desde aquí, yo no sé si ustedes lo sabían, ¿verdad? Pero entonces dice, explorando los conocimientos, ¿por qué respiramos oxígeno y eliminamos dióxido de carbono? ¿Sabían ustedes de que nosotros respiramos oxígeno y lo que sacamos al momento de la expiración es dióxido de carbono? O no tenían ni idea. No. Miren, dice, en todos los animales y vegetales, cada célula del cuerpo debe gastar energía para mantenerse. Por eso, cada una de ellas necesita de un aporte continuo de oxígeno, el cual les permite realizar reacciones metabólicas para captar la energía de los nutrientes y producir ATP. Este proceso corresponde a la respiración celular. Los sistemas respiratorios son los encargados de llevar el oxígeno hasta las células para permitir el desarrollo del proceso energético. Así en resumen. Una pregunta que dijo que yo acabo de entrar. Estoy hablando sobre el sistema respiratorio y ahorita acabo de iniciar. Gracias. Entonces vean, ahí está, ¿verdad? Pues básicamente aquí de este texto podemos ver de que ¿a qué se va a deber la respiración? Es porque cada célula necesita gastar energía. ¿Para qué? Para mantenerse. Entonces, ese oxígeno le va a ayudar a realizar las reacciones metabólicas para captar energía de los nutrientes. ¿Qué son los nutrientes, verdad? Y producir ATP. ATP es la energía que necesita cada célula para poder mantenerse. Y entonces dice que el sistema respiratorio es el encargado de llevar oxígeno para permitir el desarrollo del proceso energético. Eso podemos decir ahí en resumen, ¿verdad? Entonces, veamos, aquí tenemos pues una imagen ahí del sistema respiratorio. Vemos ahí, vean, ¿cuáles son las partes fundamentales del sistema respiratorio? Entonces tenemos, miren, la tráquea, que es esta parte, los pulmones, y en esos que se ven como ramificaciones, ahí están los bronquiolos, ¿sí? Primero están los bronquios, que son estos, luego están los bronquiolos, y luego de los bronquiolos, cada uno de esos que forman los bronquiolos se llama alveolos. Y las venitas estas, ven de que hay venas, miren, venas, son los capilares. Los capilares son los que se encargan de ese intercambio gaseoso, oxígeno y dióxido de carbono. Respiramos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Esta presentación la voy a mandar, así que no me voy a ir deteniendo mucho, entonces después ustedes lo pueden copiar con más calma. El sistema respiratorio, dice, es el encargado del intercambio de gases a nivel atmosférico, sanguíneo y celular. Esto permite que las células se abastezcan de oxígeno para la respiración celular y eliminar los desechos que
producen. Entonces, ven de que el sistema respiratorio va ligado, miren, al sistema circulatorio, ¿verdad? Porque ahí es en donde se va a dar ese intercambio entre el oxígeno y el dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces, por eso es de que los pulmones están conectados al sistema circulatorio. Y el sistema circulatorio va a ser el sistema que vamos a ver la otra semana. Entonces, las vías respiratorias. Es la primera parte, las vías respiratorias. Entonces, yo digo que tal vez no se logra ver el texto muy bien. Pero, ¿cuál es esa principal vía respiratoria? Entonces, aquí tenemos dos. La cavidad nasal, o sea, la nariz. ¿Y cuál es la función de la cavidad nasal? Es filtrar el aire, calentarlo y humedecerlo. Entonces, recuerden, ¿cuáles son las funciones de la cavidad nasal, o sea, de la nariz? Filtra el aire, calienta el aire y humedece el aire para darle ingreso. Luego está la faringe. Desde la faringe. A través de ella pasa el alimento que ingerimos. Y esto lo vimos la semana pasada, ¿sí? Y el aire que respiramos. Acá encontramos la... ¿Cómo se lee esta palabra? Epiglotis. Epiglotis. Entonces, vean. Acá está, la voy a señalar. Ahí. Ahí está la epiglotis, ¿sí? La epiglotis es una parte que nos va a ayudar, es como una puerta, digamos, ¿verdad? A que la comida no se vaya dentro del sistema respiratorio, ¿sí? Y imagínense que la comida se le fuera por las vías respiratorias, entonces se ahoga. Y pues podría sufrir una muerte por un paro respiratorio, ¿verdad? Bueno. Desde ahí estamos. Seguimos con las vías respiratorias. Entonces ahí está, ¿vean? Entonces está la laringe, que dice que es un corte sagital de la laringe B. Hay dos. Pues ahí podemos observar, miren la boca. ¿Sí? Ustedes ahí observan la boca. Y entonces está la laringe, miren. Ahí. Aquí está la que vimos la anterior. Está la base de la lengua. Están las cuerdas vocales. Y hasta la parte inferior está la tráquea. Dice que en la laringe se encuentran las cuerdas vocales, que al vibrar producen la voz. En la laringe están las cuerdas vocales, que al vibrar se produce la voz. Entonces recuerden, si les viene alguna pregunta, ¿en dónde se produce la voz? ¿En dónde se produce la voz? ¿En dónde? En la laringe. Bien, eso sí lo sabía, profe. Por medio de la laringe. En la laringe. ¿Y por qué en la laringe? Porque ahí están las cuerdas vocales. Muy bien. Ahora está la tráquea, ¿verdad? Que la tráquea es la que va a conectar hacia los pulmones. Entonces, miren, aquí en la parte superior está la laringe y luego está la vía aérea, ¿sí? De todo esto es la tráquea, miren, la tráquea. Y dice que tiene aros cartilaginosos. Ustedes pueden tocar su tráquea, ¿verdad? Ustedes tocan su cuello y la parte, por decirlo así, dura que sienten, que esa es la tráquea.
Y por ahí es por donde pasa el aire, ¿verdad? Entonces vean, la cuestión de cartílago ya la habíamos visto, ¿sí? ¿En dónde investigaron lo del cartílago? ¿En dónde estaba? ¿El cartílago qué es? Ni idea. Eso lo investigaron cuando estábamos, cuando aún estábamos aquí. Entonces era cartílago, ¿sí? Es un compuesto de los huesos, ¿verdad? Es un tipo de hueso. Dice que la tráquea es la vía aérea principal de los pulmones y se divide en dos grandes ramas dirigidas a cada pulmón, llamada bronquios. Esa ramificación de la tráquea, primero viene este tubo, luego se ramifica y cada una de esas ramificaciones son los bronquios, las cuales se ramifican en bronquiolos. Ya en estas puntas, en donde ya hay más ramificaciones de los bronquios, ahí es a donde se les va a llamar bronquiolos, ¿sí? Entonces vean, tráquea es solo una, miren, se separa y son bronquios. Eso se vuelven a separar y son bronquiolos, ¿sí? Entonces aquí pues ya van los pulmones, ¿verdad? Que yo creo que cuando hablamos del sistema respiratorio, lo primero que viene a nuestra mente son los pulmones, ¿verdad? ¿Saben en dónde están ubicados los pulmones? Están cerca de las costillas. Dice, los pulmones son los órganos más importantes de la respiración y son los encargados de permitir el intercambio gaseoso. Ven de que los pulmones es como una bolsa, ¿verdad? Y es la bolsa que está recubriendo lo que ya habíamos visto. Miren, este tubo que está acá, ¿cómo se llama? Tráquea. Tráquea. Estas dos ramificaciones. ¿Cómo se llaman esas dos ramificaciones ahí? Bronquios. Bronquios. Y las otras ramificaciones, miren. Bronqui, no sé qué. Bronquiolos. Los bronquiolos. Sí. Entonces, miren, los pulmones son como una bolsa, ¿sí? Todos pensarán que los pulmones tienen como un volumen así grande y no, ¿sí? Se pueden ver como una vejiga cuando está desinflada. Y se infla, pues en el momento en que se está respirando, ¿verdad? El aire llega a través de la tráquea y a través de los bronquios es que va a llegar hacia cada uno, ¿verdad? Entonces ahí, la función principal de los pulmones es el intercambio gaseoso. ¿Qué gases son los que se intercambian? Oxígeno y dióxido de carbono. Por favor, Otra vez, micrófono, por favor, ahí. Ya, profe. Bien. Entonces ahora dice, ¿qué son los pleuras? ¿Miren? Pleuras. Dice que está el pleura visceral, luego está el pulmón, está el espacio
pleural y el pleura parietal. Entonces vean, aquí está ilustrado por colores, miren. Esta línea roja que está alrededor de los pulmones, miren. ¿Cómo se le llama a esa línea roja? Se le llama pleura parietal. Ven de que es un recubrimiento, miren. Luego está ese espacio vacío. A ese espacio se le llama espacio pleural. Luego está la línea azul. Ese es el pleura visceral. Y por último está el pulmón, ¿verdad? Dice que los pulmones presentan membranas que los recubren y protegen, llamadas pleuras. Entonces, si en alguna pregunta viene, ¿qué son los pleuras? Ustedes deben de saber que son membranas que recubren y protegen ¿a quiénes? A los pulmones. O sea que inmediatamente no se van a ver los pulmones, sino que están recubiertos por los pleuras. Esto es como en el sistema locomotor, ¿verdad? Que están los músculos. Pero si ustedes observan, por ejemplo, su brazo, primero van a ver la piel. Entonces, la piel es por decir así, ese pleura. Y después de la piel, entonces ya se va a poder encontrar el pulmón, ¿verdad? Cada pulmón está cubierto por un pleura visceral. O sea, es lo primero que lo cubre, el visceral. Vean que es el azul, miren, el azul. Por otro lado, existe un pleura parietal que recubre internamente la pared del tórax. Entre las pleuras existe un espacio intrapleural que contiene un líquido que disminuye el roce por la inflación. O sea, todo este espacio aquí vacío entre los pleuras, entre el pleura visceral y el parietal, ahí hay líquido, ¿sí? Y dice que disminuye el roce por la inflación, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el tórax? ¿Ustedes saben cuál es el tórax? Pues es toda la parte como de las costillas, ¿verdad? En donde tenemos prácticamente los pulmones, el corazón, la cavidad. En la cavidad torácica, ahí es en donde se va a encontrar el corazón y los pulmones. Bueno, y ahora pues vamos a los alveolos. Termino. Recuerden de que tenemos las ramificaciones, ¿verdad? Viene la tráquea, bronquios, y de los bronquios se hacen nuevas ramificaciones, ahí están los bronquiolos. En la terminación de los bronquiolos, miren, la porción terminal de los bronquiolos deriva en un saco alveolar. Estos son pequeños sacos. Entonces, ven, podríamos relacionarlo como que tuvieran una forma de mora. ¿Sí? Esos son los alveolos. Dice, el cual está compuesto por una serie de esferas llamadas alveolos. Los alveolos pulmonares son estructuras que representan una membrana delgada de fácil difusión. Son húmedas para facilitar el paso de los gases. Y son altamente irrigadas para permitir la distribución de los gases hacia el organismo. O sea, facilitan el paso y también permiten que los gases vayan hacia el organismo. ¿A través de quiénes? Y entonces ahí en los alveolos es que está involucrado el sistema circulatorio. Vean de que aquí vienen las venas y las arterias, ¿verdad? En una viene la sangre, se va la sangre oxigenada, y en otra regresa el dióxido de carbono para ser expulsado del cuerpo, ¿verdad? Ya que el dióxido de carbono es tóxico para nosotros. Ahora, ¿por qué son importantes los alveolos? Y es lo que les decía, a través de los alveolos es que se da ese intercambio gaseoso.
Entonces miren de que aquí, estas venas rojas, ¿sí? Dice que es la sangre rica en oxígeno y que se dirige al corazón. Y entonces está el capilar sanguíneo, dice. Y estas azules son la sangre rica en dióxido de carbono. Entonces vean que de los alvéolos, entonces se da el paso del oxígeno hacia el cuerpo y llega del cuerpo hacia los alvéolos el dióxido de carbono. Ahí se da el intercambio, el oxígeno se va hacia el cuerpo y el dióxido de carbono se queda en los alvéolos y es exhalado a través de los bronquiolos, bronquios, tráquea y finalmente por la boca. Bueno. En los alvéolos, dice, ocurre el intercambio gaseoso con la sangre. Este proceso se conoce como hematosis, ¿sí? El intercambio de oxígeno y dióxido de carbono se conoce como hematosis. Entonces recuerden, si en algún momento se les pregunta ¿qué es la hematosis? Es el proceso de intercambio gaseoso en la sangre. ¿Qué gases son los que se intercambian? El dióxido de carbono y el oxígeno. Bueno. Entonces ahí está la estructura de los alvéolos, miren. Ahí está el saquito. Estos que están aquí son los glóbulos rojos, ¿verdad? Que vienen de la sangre. Ahora la ventilación pulmonar. Aquí estamos hablando, miren, del diafragma. ¿Cuántos han escuchado acerca del diafragma? Es el músculo respiratorio más importante. Pero porque lo leyó ahí. Sí, claro. Es el músculo respiratorio más importante, dice. Cuando se contrae, desciende. Y cuando se relaja, vuelve a su posición inicial. Entonces, miren, aquí está la cavidad torácica, ¿verdad? Aquí están las costillas de la cavidad torácica. Entonces, cabal en ese espacio, miren, ahí está el diafragma. Bueno, y este es como un saquito también. Entonces, como aquí estamos hablando de la ventilación pulmonar, entonces dice que los músculos intercostales externos también participan en la respiración, levantando y estirando las costillas. Entonces, si ustedes respiran, van a sentir cómo se llena de aire, ¿verdad? Y que se levantan sus costillas. Entonces, ahí es en donde están participando los músculos intercostales externos, que ayudan a ese levantamiento. Que se levante su costilla, ¿verdad? Y aquí es la inspiración. La inspiración es un movimiento activo que requiere energía para la contracción muscular. El volumen de la cavidad torácica aumenta y la presión interna disminuye. Las diferencias de presión permiten el ingreso del aire desde la atmósfera hacia el organismo. Entonces, inspiración es cuando ustedes respiran. Inhalar, ¿verdad? Inhalar. Esta es la inspiración. Entonces es cuando el oxígeno ingresa a nuestro organismo. Entonces miren acá. Dice, ahí hay un esquema, solo para verlo. Dice, los músculos escalenos elevan la primera y segunda costilla. Los músculos intercostales elevan las costillas en sí, o sea, todas. La parte inferior del esternón se mueve hacia adelante. Y el diafragma se mueve hacia abajo. Aquí está.
hacia abajo, costillas hacia arriba, esternón hacia adelante y la primera y segunda hacia arriba también. Miren. Todo eso es lo que sucede en la inspiración. Profe, y eso hay que copiarlo, solo va a prestar atención uno. Ustedes presten atención. Después yo les voy a enviar las diapositivas y ya van a poder copiar con más calma. Ventilación pulmonar. Pero Dice, ¿en qué grupo lo va a mandar? En el que estábamos de primero. sí, en el de básicos. En el grupo que estaban de primero. Ah, bueno. Bueno, Esa es tarea para el martes. no, el martes ya envié yo la tarea que van a entregar esta semana. Ah, ya. Ahora, esta ya sería hasta para Esa el tarea siguiente. también va a ir este martes. Este martes yo voy a enviar el documento con esas tareas. Bueno, Está sigamos bien. entonces. Pues, tal vez alguna Sí, vez han echando visto, verga. miren, primero están los pulmones. Estas vejigas están representando a los pulmones. Ven de que están desinfladas. Entonces, en la inspiración se llenan de aire los pulmones. Y luego, en la expiración, es en donde sale el aire. Entonces, aquí se ve la inspiración y la expiración en los pulmones. Dice, el primer movimiento respiratorio corresponde a la inspiración, que determina el ingreso de aire hacia las vías respiratorias. Se produce gracias a la contracción del diafragma y músculos intercostales externos, por lo que se clasifica como un proceso activo. La contracción de estos músculos determina el aumento del volumen pulmonar, con la consecuente disminución de la presión intrapulmonar. Y el segundo movimiento es la expiración. En el caso que no sea forzada, se considera un proceso pasivo, ya que solo se requiere de la relajación de los músculos de la inspiración. Sí, dígame, Maylin. Profe, ¿vamos a dejar el martes? ¿Lo van a dar? Las que vinieron a dejar la semana pasada, Ajá. el martes. El martes que vengan ustedes a dejar, entonces piden las de ustedes, las de la semana anterior. Bueno. Bueno, gracias. Entonces recuerden, miren, la inspiración es un proceso activo. Es en donde más participamos nosotros, en inspirar. Y la expiración es un proceso pasivo, ¿verdad? Porque ahí ya solo va a suceder la relajación de los músculos y entonces el aire sale de nuestro cuerpo. La expiración puede ser también forzada. Y cuando es forzada, en este caso se trata de un proceso activo, ya que se produce la contracción de los músculos abdominales e intercostales internos. En esta etapa el volumen de la caja torácica disminuye más de lo habitual y la presión aumenta, eliminando una cantidad mayor de aire. Entonces, aquí vemos un ejemplo de la expiración forzada. Miren, entonces está aquí esta señorita está haciendo unas burbujas, ¿verdad? Entonces está soplando. Cuando ustedes soplan, eso es una expiración forzada, ¿verdad? Y entonces ahí la expiración se convierte en un proceso activo. Bueno, y aquí está algo más sobre la hematosis. Miren, ¿qué habíamos dicho que es la hematosis? Entonces aquí está. Es el intercambio de gases entre el alveolo pulmonar y los capilares que lo cubren. ¿Qué papel desempeñan las presiones parciales de los gases? Oxígeno y dióxido de carbono en el intercambio de gases. Dice, son la fuerza que impulsa el movimiento de los gases entre el alveolo y capilar sanguíneo. ¿Qué consecuencia tiene la hematosis sobre la composición de la sangre arterial y venosa en este territorio? Se cambian las presiones parciales de los gases respiratorios. No solamente respiramos oxígeno. Entonces, miren, aquí hay una tablita con uno de los porcentajes. Del aire que inspiramos, cuando ustedes respiran, un 21% es oxígeno.
un 0.03% es dióxido de carbono y un 79% es nitrógeno. Y el vapor de agua, que es variable. Y el aire expirado, expiramos un 16% de oxígeno, un 4% de dióxido de carbono y un 79% de nitrógeno. Si ven, todo el nitrógeno que ingresa, esa misma cantidad sale. En cambio, del oxígeno entró una mayor cantidad y sale una menor. Del dióxido entró una menor cantidad y sale una mayor cantidad. Y de vapor de agua, aquí sí es abundante lo que va a salir. Y aquí, la respiración interna. ¿Cómo se realiza el intercambio de gases en los tejidos corporales? Dice que los tejidos corporales realizan el intercambio de gases en base a la diferencia de presiones parciales. Yo creo que hasta aquí ustedes han escuchado mucho esto. Presiones parciales de los gases. Bueno, debido a la diferencia de presiones parciales es que se da el intercambio gaseoso. ¿Cuál es su principal objetivo? Dice que aporta oxígeno para el metabolismo y retira dióxido de carbono por el mismo metabolismo para ser eliminado por la respiración. Y entonces ahí está el transporte de gases. Miren, ¿cuál es la principal forma de transporte del oxígeno en la sangre? Entonces, por medio de cómo se va a transportar el oxígeno, está unido a la hemoglobina. La hemoglobina son las células de la sangre. Dice, formando la oxihemoglobina. Ya cuando hablamos de oxihemoglobina, es porque la célula de la sangre ya lleva con ella el oxígeno para transportarlo por todo el organismo. Dice que eso es un 99%. Y el restante se disuelve en el plasma. ¿Verdad? Que también está dentro de las células sanguíneas. ¿Y cuál es la principal forma de transporte del dióxido de carbono en la sangre? Entonces, primero, se disuelve en el plasma en un 10%. Sale unido a la hemoglobina. ¿Qué dijimos que es la hemoglobina? ¿Qué habíamos dicho que es la hemoglobina? No, es la célula de la sangre, recuerden. Entonces son preguntas que ustedes deben de prestar atención. Y ahora dice, la otra forma es que sale unido en el plasma con un ion bicarbonato. Esto en un 70%. Es la mayor, ¿verdad? La mayor cantidad. La mayor cantidad es como va a salir. Aquí vemos ese esquema, miren. Entonces, esta forma que tiene como de un 8, esta forma rosada, esa es la hemoglobina. Y ahí es en donde se da ese cambio. Bueno, ¿y qué significa la respiración? Entonces tenemos la reacción catabólica, la reacción aeróbica y la reacción anaeróbica. La catabólica es la transformación de biomoléculas complejas en sencillas y almacenamiento de moléculas de ATP. El ATP es la energía. Y la aeróbica es la reacción que requiere oxígeno para llevarse a cabo. La anaeróbica es la que no requiere oxígeno. Mira, no me está Nosotros dando los seres humanos llevamos a cabo la reacción Ya le tiro ya. aeróbica. Mami. Ese micrófono. Y por último, pues, en resumen, aquí vamos a ya ir terminando.
La cavidad nasal, que es el que permite el ingreso del aire, lo humedece, entibia y filtra el aire. La faringe es un tubo de paso del aire hacia el resto de la vía respiratoria. Luego está la laringe, que es el que produce la voz. La tráquea, que es el que está formado por anillos de cartílago que conduce el aire hacia los pulmones y que está tapizado internamente por una serie de cilios que limpian el aire. Los bronquios, que son conductos cartilaginosos dobles que ingresan a los pulmones. Los bronquiolos son tubos cartilaginosos intrapulmonares, es decir, que están dentro de los pulmones y que se ramifican intensamente dentro de ellos. Los bronquiolos respiratorios es un tubo corto que presenta en sus paredes un creciente número de alvéolos. Los alvéolos son la zona de intercambio formada por una delgada membrana húmeda y de gran superficie. Entonces, la zona de conducción es la cavidad nasal, la faringe, laringe y tráquea. La zona de intercambio es los bronquios, bronquiolos respiratorios y los alvéolos. Y aquí está. Los bronquios dice que son cartilaginosos dobles testoides y los alvéolos. Por último, los pulmones, que son estructuras elásticas que se adhieren a la pared del tórax y que se mueven en relación a este para que se genere la entrada y salida del aire hacia la zona de intercambio. Y todo esto de la zona de intercambio está dentro de la pared del tórax. Así terminamos el día de hoy. Ya se va a terminar la clase, ya se va a cerrar.